Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, presenta su programa Tiempo de Restauración. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! Aún es tiempo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis amados hermanos en Cristo, a todos nuestros amigos del Facebook, de todas las plataformas, y también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo del canal 18, que pasamos este programa todos los jueves a las 5 de la tarde. Entonces a todos mis amados, Dios bendiga grande y poderosamente. Está con ustedes la doctora Obdulia López López, su amiga, su hermana en Cristo. Y bueno, amados, yo estoy muy llena de gozo. Hoy de verdad ha sido un día maravilloso en Cristo Jesús. Desde muy temprano empecé a estar preparando este tema del día de hoy que vamos a estar compartiendo en el mes. Recuerden que estamos hablando de fundamentos. En este mes de junio empezamos a hablar de fundamentos. Y bueno, mis amados, ha sido increíble. Mire, he llorado. Les cuento que me la he pasado llorando en todo lo que Dios estaba ministrando mi vida, en todo lo que estaba yo preparando el tema, y de verdad que ha sido una cosa maravillosa. No te lo puedes perder este programa, mis amados, porque quédate, por favor, no le pases el dedito al Facebook, ¿verdad? y si estás escuchando la radio, por favor, sigue escuchando, porque estoy convencida que hay mucha palabra de Dios para ti en esta noche. Dios quiere hablar a tu vida, Dios está tocando a la puerta, amados hermanos míos. Entonces, quédate, porque hay mucha bendición del Señor en esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Hay mucho poder del Señor, mucha presencia. Así que, mis amados, no te me cambies de canal tampoco. Así que vamos a iniciar, pero pues antes tenemos que invitarte, mis amados, todos los domingos en nuestra casa, en nuestra iglesia, Casa de Restauración, en Zapotal Primera. Te esperamos a las 11 de la mañana ahí, mis amados. Te invitamos para que nos acompañes con toda tu familia. Hay palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo en el que se comparte de la palabra, un tiempo en el que Dios ministra nuestras vidas. Amados hermanos míos, si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos a que seas parte de nuestra familia en Cristo. Y si tienes donde congregarte, pues también te invitamos para que nos acompañes como un invitado. Así que, mis amados, ahí está la invitación. Todos los domingos a las 11 de la mañana te esperamos en la iglesia Casa de Restauración, nuestra iglesia, nuestra casa, amado, a las 11 de la mañana en Zapotal Primera. Y también te invitamos en las misiones, en el poblado Francisco y Madero, segunda sección de Paraíso. Allá, mis amados, donde está mi consultorio, a las 8:30 de la mañana. Ahí también tenemos servicio familiar, así que puedes acompañarnos. Si quieres congregarte con nosotros, si quieres ser un invitado, adelante, mis amados. Es hermoso y maravilloso estar juntos y unidos para adorar al Señor y escuchar juntos la palabra de Dios. Y bueno, también en Arroyo Hondo, segunda sección de aquí de Comalcalco, igual, mis amados, está otra misión en casa de nuestro hermano Adisel Peregrino, igual a las 8:30 de la mañana. Así que te invitamos a que pues nos acompañes, ¿verdad? Y pues, seas parte de nuestra familia en Cristo. Bueno, ya somos todos una sola familia. Cuando tú y yo hemos entendido la palabra del Señor, mis amados, hablando ya de fundamentos, hemos entendido que todos somos una sola familia en todas las naciones del mundo. Y eso es algo que la palabra nos revela, y tú y yo lo tenemos que esa palabra la tenemos que atesorar. Todos somos hermanos en Cristo, todos formamos un solo cuerpo para la gloria de nuestro Dios.
Y bueno, mis amados, hoy como que voy a estar aceleradita un poco, porque yo quiero compartirte todo lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para venir a compartir contigo, con todos ustedes, mis amados. Y bueno, recuerden que en este mes está el tema de fundamentos, que está profundo, está hermoso, poderoso. Y el tema que hoy te voy a compartir en especial, basado en ello, es escucha su voz, no es religión, es fundamento. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de esta palabra poderosa, fundamento? En Primera de Corintios, mis amados, en el capítulo 3, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional nos dice: amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amados hermanos míos, esta misma palabra se compartió el sábado pasado con nuestro amado pastor, el pastor Peña, y un hermano de la iglesia. Amados, se compartió los fundamentos y tocaron este versículo que hoy lo quise volver a repetir, y yo creo que lo vamos a estar repitiendo en cada programa, porque es lo que tú y yo tenemos que aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos enseña cuál es el fundamento del cual tú y yo tenemos que atesorar y arraigarnos, que es Jesucristo. Y nos dice la palabra, porque nadie puede poner un fundamento diferente, no hay nada, no puede haber nada, nadie tiene esa autoridad o ese poder de poner un fundamento diferente del que ya está puesto. Y está en la palabra del Señor, está en este libro hermoso y maravilloso que es la Biblia, y nos dice que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y hoy tiene que quedar grabado en nuestro corazón, hoy tiene que quedar tatuado en nuestro corazón esto, amados. El fundamento es Jesucristo. Y bueno, mira, hay algo que yo decía en el tema, por eso se llama así, escucha su voz, no es religión, es fundamento, porque vamos a ver dos cosas muy importantes, algo muy importante, que tenemos que aprender como hijos de Dios a escuchar la voz de papá. La voz de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y hay mucha gente que de pronto dice, ay, es que esa gente está loca que dice que escucha a Dios. Es que Dios habla, Dios nos habla, y ya te lo voy a ir comprobando en la palabra, amados hermanos, con la palabra del Señor. Dios va a estar hablando a tu vida hoy increíble y poderosamente. Mira, hay algo que pasa lamentablemente en el mundo entero, en todos los pueblos, en todas las naciones del mundo. Hay gente que no cree en Jesucristo. Y lo triste de todo es que el pueblo escogido de Dios que está en Israel, que es el pueblo de Israel, que son los judíos, hay una gran población, mis amados hermanos míos, que todavía no ha aceptado a Jesús, que incluso siguen esperando a que venga el Mesías. Ellos creen que Jesús no era el Mesías, no era del cual hablaban los profetas. Entonces ellos no han aceptado todavía que, amados hermanos, nuestro Señor Jesús pues es el Mesías, es el prometido, ¿verdad? Que nos habla la palabra, que va a venir a rescatar a su pueblo. Entonces ellos están esperando así como que un personaje político poderoso, amados, aún todavía, no todo el pueblo de Israel, ni todo el pueblo judío, mis amados. Y hay un pueblo que ya se rindió, que ya está, que ha creído en Cristo Jesús, ha creído en el fundamento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ha creído en todo lo que el Señor vino a enseñarnos y que está en la Biblia, y con las cosas que tenemos que cambiar como hijos de Dios. Y bueno, en lo que yo te hablaba hace ratito, que me puse a estar platicando con el Señor, y déjame decirte que yo hoy vengo gozosa porque fue algo increíble que me pasó en
desde temprano, no en la tarde, sino desde temprano, que empecé a escudriñar la palabra, a pedirle a Dios de su revelación. Y entonces empecé a platicar con el Señor. Y entonces una de las preguntas que yo le hacía a Dios hoy, mis amados, mira, te la voy a compartir, y decía, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué hay personas en todas las naciones del mundo que no aceptan los fundamentos de nuestro Dios? ¿Por qué no aceptan a Jesús? Yo algo que le hacía esa pregunta a Dios y le decía, Señor, amado, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay todavía tanta gente que no acepta este fundamento que es la palabra? Si la gente lo aceptara, si la gente la escudriñara, si la gente se le fuera revelada, ¿por qué, amado? Entonces yo le preguntaba con una insistencia al Señor el día de hoy, amados hermanos míos, y algo muy hermoso. El Señor me compartió esta palabra en la que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y el Señor me hacía ver esto, me respondió con esta palabra, mis amados. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mira, mis amados hermanos míos, inmediatamente vino esta palabra a mí, a mi corazón, a mi mente, y es cuando nosotros decimos Dios ha hablado. Y fue una cosa tan hermosa porque me hizo ver, o sea, obviamente, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Y mis amados, dice, pues para él es locura. Entonces, las personas, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, que Dios nos habla, que podemos escuchar su voz en nuestro interior, de nuestro ser, mucha gente hasta se burla, ¿verdad? Se ríe de nosotros, pero no saben lo hermoso y lo maravilloso de lo que se están perdiendo, mis amados. Es algo extraordinariamente hermoso. Yo hoy vengo todavía con esa presencia de Dios en mi corazón, con esa emoción, con esas ganas de decirte todo lo que el Señor reveló en esta tarde. Y yo dije, wow, Señor, gracias porque nos enseñas cada día, Espíritu Santo de Dios. Y entonces algo que tú y yo tenemos que entender, que si no tenemos el Espíritu Santo, mis amados, en nosotros, en nuestro interior, pues obviamente la palabra no se nos va a ser revelada. Y entonces los fundamentos de la palabra del Señor, los fundamentos de vida, el fundamento que es Cristo Jesús, no se nos va a ser revelado. Entonces vino a mí otra pregunta que yo estaba como de preguntona hoy con el Señor, y entonces le preguntaba yo a Dios, y le digo, ¿cómo le explico a mis hermanos? ¿Cómo puedo explicarle a mis hermanos, Señor, cómo tener tu Espíritu? ¿Cómo pueden ellos estar en esa comunión con tu Espíritu Santo? Y entonces, amados hermanos míos, otra vez el Señor habló. Miren, era una conversación así de pregunta y respuesta. Y entonces vino respuesta del Señor a mí, amados hermanos míos, para la gloria de Dios. Y entonces vino una respuesta increíble. Vino la respuesta, hay que ser niños, hay que nacer de nuevo. Entonces yo le decía al Señor, wow. Y eso trajo a mi mente, el Espíritu Santo trajo a mi mente y a mi corazón 2 versículos que el Señor depositó obviamente en mí, amados, y que es Mateo capítulo 18, el versículo 3 al 4. Y mira con mucha atención, amados hermanos míos. Dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Amados hermanos míos, cuando yo le preguntaba al Señor ahí en ese momento en el que estaba preparando el tema, en oración, en esa intimidad, en la presencia del Señor,
que le preguntaba a mis amados, ¿cómo le explico a mis hermanos? ¿Cómo pueden tener esa comunión con tu Espíritu Santo, Señor? Aquellos que no han conocido de tu Espíritu, aquellos que no tienen una relación contigo, aquellos que todavía no se les ha revelado la palabra, aquellos que todavía van a conocerte, van a empezar todavía esa etapa de su primer amor, esa etapa de contacto con tu Espíritu Santo. ¿Cómo les explico, Señor? Y entonces esa respuesta hermosa y maravillosa: tienen que ser como niños, tienen que nacer de nuevo. Y wow, y vino este versículo, vino otra parte, Juan capítulo 3, del 4 al 6, que ahorita te lo voy a compartir, pero vamos a estudiar Mateo capítulo 18, del versículo 3 al 4. Y dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, dice, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Algo que he aprendido en el transcurso de mi vida en Cristo, mis amados, que el reino de los cielos, amado, está aquí en la tierra. Y Jesús lo decía, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también lo decía, el reino de los cielos ya está aquí. Está allá, porque nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba, el Espíritu Santo de Dios estaba moviéndose de forma poderosa, amados, en la tierra. Amados hermanos míos, el reino de Dios está entre nosotros. Está entre nosotros porque cuando tú y yo somos como esos niños que queremos aprender, pero como dice esta palabra, por lo tanto, el que se humilla como este niño, como estos niños, amados hermanos míos, cuando nosotros nos humillamos, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué quiere decir rendición? O sea, nos volvemos esos niños rendidos ante Dios. Recordemos que los niños en su hermosísima inocencia, si nosotros le decimos, aunque sea una mentira, si le decimos que hay elefantes de color rosa y que tienen alas y vuelan, no los creen, amados. Lo creen en su hermosa inocencia. Entonces, como cuando nosotros somos niños, amados, todo lo que nos pueden compartir o decir o enseñar los adultos, nosotros lo capturamos y lo creemos y hasta abrimos la boca como niños, ¿verdad? Ay, hasta los ojos admirados y creyéndonos todo lo que nos dicen. A lo mejor hay cosas hasta que son mentiras, ¿verdad? Pero nosotros lo creemos. Entonces el Señor nos enseña en esta palabra que tú y yo tenemos que ser como niños. Cuando nosotros vamos como esos niños queriendo que nos enseñen, respetando a nuestros adultos, respetando la sabiduría de la gente mayor a nosotros, amados hermanos míos, entonces se abre ese portal de la oportunidad que Dios nos revele mucho de su palabra. Y algo que me hacía recordar el Señor, por eso era que me puse a llorar como niña, de verdad, mis amados, era que el Señor con esta palabra me hizo recordar en los tiempos en los que tuve ese encuentro con el Señor. Yo siempre he dicho que no fue hombre o mujer que a mí me convenció en la palabra, que me llevó a los pies de Cristo. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios. Y yo siempre he dicho, wow, de verdad, Señor, gracias. Y siempre yo me preguntaba, porque el día de hoy recibí esa respuesta de parte de Dios. Yo decía, Señor, hay personas que les llega tu revelación por medio de pastores, de siervos de Dios, de hombres o mujeres de aquí en la tierra, que tú usas para compartir la palabra y los usas y va a tu presencia con ellos. Y entonces hay ese encuentro hermoso. Y yo le decía, Señor, yo tuve el privilegio, mi amado Dios, de que sea tu Espíritu Santo quien me reveló la palabra. Y te lo digo así, bueno, muchas veces he compartido cómo fue mi inicio en el caminar en Cristo, y te quiero compartir así rapidito. Que todo, para los que nunca han escuchado este testimonio, que todo empezó escudriñando la palabra, y era porque mi padre pues ya no le quedaba mucho tiempo de vida, estaba pues ya desahuciado, ¿verdad? Tenía muchas insuficiencias en su cuerpo, y entonces pues ya no tenía mucho tiempo de vida, no sabíamos
cuánto tiempo le quedaba, pero sabíamos que ya no era mucho tiempo. Y entonces yo como médico decía, bueno, estaba consciente que yo no podía hacer más por él, no podía hacer nada por él. Y entonces lo que obviamente Dios puso en mi corazón era que escudriñáramos juntos, que yo le escudriñara la palabra. Yo en ese momento sentí que era yo le iba a proporcionar paz leyéndole la palabra del Señor por medio de su palabra. Pues mi padre iba a tener pues esa paz, esa tranquilidad, el que leyera yo la palabra del Señor. Entonces, mis amados, pasó algo increíble. No solo mi padre conoció al Señor, yo lo conocí igual, y estoy segura que mi papá está en ese lugar hermoso y maravilloso del cual promete la palabra. Así lo creo en Cristo Jesús. Y bueno, en ese tiempo que estuve escudriñando la palabra, mis amados, el Señor me hizo recordar algo. Esto que me acababa de mostrar, que para que tú tengas su espíritu, amados hermanos míos, tenemos que ser como niños. Y me hizo recordar que en ese tiempo, amados hermanos míos, fui como una niña. Fui como una niña en la que me quité la sabiduría que podía tener como ser humano, como profesionista. La sabiduría de esta tierra realmente me la quité. Siempre he tenido ese respeto a la palabra del Señor, y siempre he sabido y he sentido que no sé nada de la palabra. Y entonces, mis amados, en ese momento pues peor, ¿verdad? No sabía más nada, no la había escudriñado, sabía ya una que otra cosa, muy esporádico, muy vano. Y entonces en ese tiempo, cuando yo empecé a escudriñar la palabra, lo hice con esa humildad que dice la palabra que uno tiene que tener, esa humildad, esa rendición, reconociendo que no sabía nada de Dios, y que escudriñando su palabra, Dios iba a enseñarme a mí y a mi padre lo que quería mostrarnos de su voluntad escrita. Y entonces, amados hermanos míos, Dios me hizo ver, fuiste como esa niña queriendo saber más, fuiste con esa humildad, con esa, quitándote toda sabiduría y reconociendo que no sabías nada. Entonces Dios nos hace ver que tú y yo tenemos que rendirnos ante el Señor, quitarnos esa sabiduría que nos hace pensar e incluso hasta criticar la palabra, hasta esa sabiduría humana que de pronto nos da esa soberbia, ese orgullo en el que hace una barrera y no permite que la palabra sea revelada por el Espíritu Santo, porque en realidad el Espíritu Santo desea revelárselo a todos, a toda la creación, a todo el pueblo de Dios. Quiere revelarle el Espíritu Santo su palabra, la palabra de nuestro Dios, amados hermanos míos. Pero a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, el que nosotros creamos tener mayores conocimientos, amados hermanos míos, esa va a ser una barrera que jamás nos va a permitir que la palabra nos sea revelada, y por lo tanto el fundamento de Cristo Jesús jamás lo podamos conocer como cuando somos niños, cuando vamos con esa rendición. Entonces, cuando hay esa humillación, como dice Mateo capítulo 18, versículo 3 al 4, dice, cuando hay esa humillación, amados hermanos míos, entonces hay esa comunicación, se abre esa puerta que nos permite fusionarnos con el Espíritu Santo de Dios, y entonces el Espíritu Santo de Dios nos empieza a revelar la palabra, algo hermoso y maravilloso. Pero mira, no solo como niños tenemos que ser, mis amados hermanos míos, también el Señor me decía, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Juan, amados hermanos míos, en el capítulo 3, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 6, nos dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu.
Mis amados hermanos míos, tú y yo, cuando nosotros no hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, cuando aún no se nos ha sido revelada la palabra de Dios, tenemos que ir a escudriñar la palabra con esa manera de niños, amados. Reconociendo que nada sabemos, reconociendo que tenemos que aprender, reconociendo que solo Dios con su Espíritu Santo nos va a revelar la palabra. Ir humildes a la hora de escudriñar la palabra para que ésta nos sea revelada, para que ésta sea poderosamente revelada a nosotros y nosotros podamos tener esa hermosa presencia del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, mis amados, hay algo hermosísimo, y esa era otra parte que Dios me hacía recordar. Cuando yo ya había escudriñado muchísima palabra del Señor, casi toda la Biblia con mi padre, mis amados, yo ya tenía mucho conocimiento, había mucha palabra de Dios en mí y habían cosas claves que hablaban y retumbaban en mí. Cuando crees, dice la palabra, cuando hemos creído, dice, entonces seamos bautizados. Ese fue un mandato que le dio el Señor a los discípulos, ir por todas las naciones y predicar el Evangelio, y el que crea sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra, el que crea sea bautizado. Y mira, mis amados hermanos míos, ¿qué nos dice esta hermosísima palabra? Nos dice, te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Amados hermanos míos, y mira lo que dice, lo que continúa diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Amados, ese Espíritu del Señor no va a permanecer en nosotros si nosotros, después de que nosotros como niños fuimos a creer la palabra y creímos de una manera en que creemos y que queremos ponerla por obra en nuestras vidas. Y amados hermanos, eso me hizo llevarme a un momento sumamente especial en mi vida. El 1 de enero del 2017, 1 de enero de 2017, ese día me bauticé. Amados, en el 2016 yo pasé leyéndole la Biblia a mi padre. Mi padre ya murió en noviembre del 2016. Mis amados, y entonces una vez que yo tenía ya el conocimiento de la palabra, yo dije, y llegué a esta palabra, el que crea, que sea bautizado. Y entonces, mis amados, yo en ese momento, yo deseaba compartir de la palabra. Yo deseaba que todo lo que yo había descubierto junto con mi padre, porque hubo un momento que se los voy a compartir. Esto es algo muy personal, es algo muy mío, por decirlo así, muy mío y de mi padre en ese momento, que yo quiero compartírtelo, que espero que no incomode a nadie, porque es algo muy, muy personal. Yo cuando estaba con mi padre escudriñando la palabra del Señor, mis amados hermanos míos, yo empecé a hacerme muchas preguntas, y una de ellas yo le decía a mi papá, los dos así como con los ojos grandes y hasta diría asombrados y todo. Yo le decía a mi papá, papá, pero ¿por qué dice esto la palabra? Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos otras cosas? Y entonces, una de las cosas que yo me preguntaba una y otra vez, pero acá en la palabra dice esto, ¿y por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué hacemos cosas que a Dios ofende? ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios que a Dios ofende? ¿Por qué las hacemos, papá? Y entonces mi papá así como diciendo, no sé, hija, si tú no sabes menos yo. Así tenía de la cara por mi padre. Y yo decía, papá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos esto que no está bien, que no está correcto delante de los ojos de Dios? Y entonces, amados hermanos míos, empezó como que esa necesidad de conocer más de Dios, de conocer la verdad, de conocer, amados hermanos, nunca cuestioné la palabra. Cuestioné lo que nosotros estábamos haciendo, que iba en contra de la palabra de Dios. Y entonces yo te digo esto fue algo muy personal.
personal, esto es algo muy mío con mi Padre. Y entonces, amados hermanos míos, vino esa necesidad, vino esa inquietud de parte, yo siento que era el Espíritu de Dios mostrándome la verdad de la palabra, el fundamento de la palabra, mostrándome a Cristo Jesús, mostrándome que no era religión, mostrándome que son fundamentos, que es la vida, hábitos que tú y yo tenemos que adoptar de acuerdo a la palabra escrita, que es la voluntad de nuestro Dios, y que nuestro Señor Jesús vino personalmente a darnos ejemplo de vida, mis amados, como tú y yo teníamos que vivir en esta tierra, amados hermanos míos. Entonces, amados, entonces yo empecé y yo dije, Dios mío, yo quiero compartir a mucha gente esto que tú me has revelado, esto que yo he descubierto, porque así como yo, hay mucha gente que no ha leído la palabra de Dios. Yo decía, papá, es que hay mucha gente que no sabe, hay gente que solamente se le da porciones bíblicas, pero no lee toda la palabra. Hubo mucha palabra de Dios que yo decía, wow, esto nunca, durante tantos años de mi vida, jamás me habían predicado esto jamás lo había escudriñado, esto jamás lo había sabido, esto jamás esto. Y entonces yo dije, Dios mío, así como yo, hay mucha gente que no escudriña la palabra, que da por poco la palabra del Señor, la Biblia, y no sabe todas las maravillas, las cosas hermosas, la revelación de Dios, cómo Dios se manifiesta, el poder del Señor, hay esa vida, esa existencia del Señor, amados hermanos míos. Y entonces ahí despertó un deseo y un anhelo tremendo de compartir de la palabra. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero, amado Dios, yo quiero compartir de la palabra, quiero que otras personas sepan de lo que está en tu palabra, Señor. Y no perezcan, porque si no, no serán salvos, porque si no se perderán. Entonces, amados hermanos míos, fui a una congregación en ese tiempo, me acuerdo, estaba muy lejísimo de mi casa, pero me invitaron y yo fui. Y entonces yo dije, ahí me enseñaron muchísimas cosas, de verdad que yo le doy las gracias a Dios y a aquellos hermanos que me enseñaron muchas cosas hermosas y maravillosas. Y ahí, mis amados hermanos, yo les dije, yo quiero compartir de la palabra, les di esa necesidad que tenía como hija de Dios. Y entonces mis amados hermanos míos me dijeron, bueno, pues para que eso pueda ser, hermana, pues tendrá que bautizarse. Entonces, cuando me dijeron, tiene que bautizarse, obviamente pasó por mi mente, ¿no? Pues yo ya me fui bautizada. Pero recordando la palabra, y ellos me recordaron esta palabra, que el que cree se bautiza. O sea, yo dije, bueno, sí, porque cuando estaba niña, pues ni me enteré. Incluso ni sé qué fecha es, ¿no? En la que me fui bautizada. Pero entonces la palabra nos dice, el que cree que sea bautizado. Y esta palabra nos dice, el que no, dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla de esto, amados hermanos, del agua, no se trata del acto del bautismo, sino se trata, mis amados hermanos, de la rendición, de la obediencia. Porque muchos vamos a tener como que ese choque de la sabiduría del ser humano, de decir, no, pues es que yo ya me bauticé y todo esto, diría, hasta mi acta de bautismo tengo. Una vez te cuento así rapidísimo, que platicando de esto le decía a mi esposo, ha de ser que en el cielo van a decir, hagan cola los que tienen el acta de bautizo. No, amados, esto es por fe. Dice la palabra que esto es por fe, no es por vista. Dice que Dios bendice grandemente al que cree por fe, amados. Al que no es que ya vio al Señor, sino al que cree por fe. Creemos por fe, por la palabra del Señor. Y entonces algo que me hacía recordar el Señor era eso. Amados, es que cuando nosotros
creemos en la palabra, realmente hacemos todo lo que dice la palabra. Si hay que arrepentirnos, si hay que perdonar al que a lo mejor nos lastimó, nos ofendió, al que hay que bendecir al enemigo. Y aunque te cueste trabajo, y aunque quizás no lo entiendas, y aunque todavía como que está mucho de ti, de lo que tiene que morir y que tiene que estar Cristo Jesús en tu corazón, tú lo haces porque crees en la palabra del Señor. Y entonces en ese momento de mi vida, amados hermanos, yo dije, bueno, si para compartir de la palabra yo me tengo que bautizar, yo lo hago, Señor. Y he entendido que tu palabra no miente. Yo creo en tu palabra. Y si tú dices que yo tengo que creer y ser bautizada, amado, entonces yo lo tomaré como ese bautizo que nos enseña la palabra. Y entonces, amados hermanos míos, yo me bauticé el 1 de enero del 2016. Sacando las cuentas, yo decía, Dios mío, soy chiquitita en el evangelio. Todavía soy una niña en el evangelio. Hay gente que tiene años en el evangelio. Y amados hermanos míos, yo le doy gracias a Dios. Todo consiste en el amor y en el anhelo, en la sed, la hambre que tengas de la palabra de Dios. Y Dios va a revelar a tu vida esa palabra. Amén. Y bueno, y nos dice, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y se respondía a Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Amados hermanos míos, jamás vamos a entender la palabra del Señor si estamos en nuestra propia sabiduría, en nuestros fundamentos de esta tierra. Vamos a entender la palabra del Señor cuando nosotros seamos como esos niños, creyendo toda la palabra sin cuestionarla, sin poner lo que nos conviene, quitar lo que no nos conviene, sino que realmente seamos obedientes, reconozcamos que es la voluntad de Dios, reconozcamos que fue inspirada por el Espíritu Santo, reconociendo que todo es la verdad, mis amados hermanos míos. Y bueno, te voy a compartir el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 27 al 28. Esta versión es de la Reina Valera de 1960. Y nos dice algo que yo quería sellar esto que estaba diciendo, de que Dios nos habla. Y es una verdad, no lo digo yo, lo confirmo, sí, pero no lo digo yo. Y también lo confirma la palabra para los que creemos en la palabra. En Juan capítulo 10, del versículo 27 al 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Amados hermanos míos, escucha esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay algo que yo siempre me preguntaba, Señor, ¿será que cuando a lo mejor de verdad yo he estado creyendo que tú hablas a mi vida, a lo mejor yo he estado pensando esto y el otro, amados hermanos míos, y llegue yo ante tu presencia y me digas, no te conozco, como dice la palabra, ¿verdad? Siempre hay ese temor, ese sentir en tu corazón, y eso nunca se debe de quitar en nuestros corazones, porque siempre debe estar con esa humildad de decir, yo quiero siempre estar rendido al Señor, hacer todo lo que Dios quiere, desear y anhelar estar escuchando la voz del Señor, mis amados. Y esta palabra me habló hoy muchísimo y me dice, esta palabra nos dice a todos, mis ovejas oyen mi voz. O sea, los que son sus ovejas, los que son sus hijos, los que son sus siervos, los que están en esa línea, en ese camino, esforzando, no por ser perfectos, sino esforzándose cada día por agradarle al Señor. Dice, ellos van a escuchar mi voz. Amados hermanos míos, si hoy tú no tienes ese privilegio maravilloso, escuchar la voz de Dios, amado, ¿qué haces? ¿Qué esperas? Ve como niño, dile al Señor, Señor, agarra tu Biblia, dile, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti, vengo ante ti humilde, humillado, me pongo a cuentas, perdóname, amado, yo quiero tener una relación contigo, Dios, quiero conocerte, quiero ser tu hijo, quiero
que seas mi Padre, quiero que seas mi Dios. Y entonces dile, vengo aquí como niño, Señor, todo lo que tú me digas, yo lo voy a creer, amados hermanos míos, para escuchar la voz de Dios, que es algo extraordinario y maravilloso y sobrenatural, que hoy vengo así como que desbordante de esa emoción, porque, amados hermanos míos, yo siempre estoy orando y preguntándole a Dios y recibiendo palabra del Señor y revelación de la palabra, pero hoy fue algo muy especial, fue tan especial que me quebrantó tanto su presencia, que me quebrantó, no paraba yo de llorar, tuve visita y yo llorando, ¿ustedes creen? Y yo les decía, es que estoy preparando el tema de la radio, y yo estaba llora y llora y llora, pero era por esa presencia del Espíritu Santo, porque estaba yo sintiendo como el Señor, yo cada pregunta que le hacía, Dios respondiendo, Dios trayendo palabra, trayendo su amor, revelando palabra. Yo digo, wow, esto es maravilloso. Y estuve desde temprano, mis amados, y yo no quería quitarme de su presencia, de verdad, mis amados. Y todavía siento esa energía, eso que Dios te pone en tu corazón. Y bueno, y mira, y dice esta palabra que a mí me encantó, y dice, y yo las conozco, y me siguen, dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Esto me encantó. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira qué hermoso. O sea, no solamente vamos a escuchar la voz de Dios, mis amados, sino que obviamente vamos a estar siguiendo de Él, de su palabra, obedeciendo. A ver, Señor, seguir escudriñando, a ver qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer diferente, qué tengo que hacer mejor. Y que Dios siga hablando y que tú sigas cambiando, que siga muriendo el viejo hombre, el viejo ser que hay en ti, para hacer que Cristo viva en ti, en nosotros, amados hermanos míos. De eso se trata el seguir a Cristo Jesús, de eso se trata el fundamento de Cristo Jesús, a que nosotros muera en nosotros todo nuestro ser de inmundicia, muera en nosotros todo ese resentimiento, todo ese odio, toda esa falta de perdón, toda esa amargura se seque, y lo que crezca en nosotros, ese amor esté en nosotros, en nuestro alrededor. Emanemos paz por el Espíritu Santo de Dios. Seamos esas personas que los demás quisieran platicar y estar con nosotros, porque no por nosotros, sino porque por lo que portamos nosotros, que es la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo hermoso y maravilloso, mis amados hermanos míos. Algo hermoso y maravilloso, que dirán muchos ahorita, bueno, y la doctora que de cuál se bebió, de cuál fumó, ¿verdad? Que está un poco acelerada. Amados hermanos míos, te recuerdo una palabra, dice la palabra del Señor, que no te embriagues de vino, sino te embriagues de la presencia del Señor. Y de verdad que cuando estás con el Señor, a mí me ha pasado, cuando estoy en esa presencia tanto tiempo, me acelera, parece que me hubiera tomado, no sé, un energético, y me da tanta energía increíble, amados hermanos, pero es para la gloria de Dios, que Dios usa en nuestras vidas. Y bueno, amados hermanos míos, mira, algo que el tema de hoy yo le puse, escucha su voz, no es religión, es fundamento. Y el fundamento nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que es Jesucristo. O sea, no es religión, mis amados, no se trata de religión. Si tú estás pensando que es tu religión la que te va a salvar, y que si no eres de esa religión te vas a perder, amado, todavía no has entendido el fundamento de Cristo Jesús. Aún todavía no conoces a Cristo Jesús. Aún todavía no has entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que solo somos un solo cuerpo en todas las
las naciones del mundo. Y no nos une una religión, nos une Cristo Jesús, amados hermanos. Y te lo voy a mostrar porque, amados hermanos míos, en segunda de Samuel, capítulo 7, del versículo 23 al 24, en la Nueva Versión Internacional nos enseña algo tremendo y poderoso. Aquí te voy a mostrar por qué no es religión. Porque dice, mira lo que dice esta palabra. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra en que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Amados hermanos míos, ¿quién era el pueblo escogido del Señor? El pueblo escogido del Señor muy claramente nos los muestra la palabra de Dios. Nos muestra que era, es y será el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos. Amados hermanos míos, ese era el pueblo era, es y será el pueblo escogido por el Señor, mis amados. Y ese pueblo, mis amados, si nosotros estamos hablando de religión, entonces tendríamos que decir que la religión a la que Dios vino a predicar es el judaísmo. Porque de ahí nació el Señor, de ahí salió el Señor, y ese es el pueblo escogido por el Señor, amados hermanos míos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice en 2 de Samuel, amados hermanos míos, en el capítulo 7, versículo 23 al 24, en la Nueva Versión Internacional, que nos dice bien claritito: el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor. Gracias a la gran misericordia de Dios, gracias al amor del Señor, el Señor nos adopta a todos los que no somos judíos, que somos gentiles, de los cuales habla la palabra, nos adopta, amados hermanos, y nos hace parte del pueblo, de ese pueblo escogido. Amados hermanos míos, nosotros que no somos judíos, amados, somos parte de ese pueblo. Entonces, no se trata de religión, mis amados. Y mira, te voy a compartir Deuteronomio capítulo 26 del versículo 17 al 18. Dice: hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus estatutos, mandamientos y leyes por su parte. Hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su propiedad exclusiva, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. Amados hermanos míos, hoy en día no solamente el pueblo judío es parte del pueblo de Dios. Gracias al Señor, gracias a su amor y su misericordia extendió. Amados, y tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte de ese pueblo, aunque no seamos judíos, aunque nos hayamos nacido allá en Israel, somos parte de ese pueblo, amados hermanos míos. Mira lo que dice, te voy a mostrar lo que dice, está larguito esta porción bíblica, pero vale la pena. Quiero que pongas toda la atención. En Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 16. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Mira, porque aquí me encantó cómo está explicadito. Dice: no olviden que ustedes, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo,
no su corazón. Aquí me voy a detener tantito. Y mira, mis amados hermanos míos, había la tradición que todos los varones se tenían que circuncidar, ¿verdad? Para ser, si creías en Dios y te rendías a Dios, a nuestro Padre Celestial, pues todos los varones se tenían que circuncidar. Entonces, mis amados hermanos, el Señor ve en esta práctica que solamente era eso, una práctica física, pero su corazón en realidad no estaba. O sea, el pueblo empezó como que a hacer nada más cosas para, como diciendo, bueno, es que tengo que hacer esto. Es como el bautismo, ¿no? El bautismo, el acto como sí, no es la razón de ser que nos enseña el Señor. Lo que Dios quiere es una rendición. Mucha gente se ha bautizado y pues al rato sigue su vida en pecado, de desobediencia, y deja ahí tirada la Biblia. Y entonces no, el Señor quiere que no solamente hagamos esos actos que son simbólicos, sino que hay una verdadera rendición de parte de nosotros, para que nosotros, o sea, tengamos una relación con Dios, tengamos una relación con el Padre. Y entonces mira lo que nos sigue diciendo esta palabra hermosa y maravillosa. Dice, en esos tiempos, dice, ustedes vivían apartados de Cristo. Y no solamente en esos tiempos, amados hermanos míos. Hay un pueblo apartado de Cristo. Dice, no solo les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios. Mira lo que dice. Esto nos lo está diciendo a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no nacimos en Israel. Eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Y si quieres, revísalo en Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 16. Te pido que lo leas en la Nueva Traducción Viviente, que está súper claro. Y entonces dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, nuestro fundamento, mis amados. Cristo Jesús es nuestro fundamento. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, dice. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿De cuál está hablando? De cosas que solamente se hacían por costumbre, por tradición, pero que realmente no había una relación con el Señor, que nos dividía del Señor. Y se hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Cristo. En él Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruido. Amados, más claro que el agua no puede ser. Más claro que el agua está esta palabra del Señor. Tú y yo, amados hermanos míos, por eso el tema de hoy se dice, escucha su voz. No se trata de religión, se trata de un fundamento establecido, poderoso por nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, que tú y yo vivamos bajo los mandatos, las reglas, todo bajo la obediencia a nuestro Señor. ¿Y qué vamos a obedecer? Pues la voluntad que está escrita en la palabra de Dios, en toda la palabra del Señor, en ese Nuevo Testamento que nos enseña la forma en la que tú y yo vamos a vivir en esta tierra, porque es el fundamento que es Cristo Jesús, es Dios hablando a nuestras vidas, mis amados. Entonces aquí nos enseña
Si tendríamos que buscar, si nosotros buscamos cuál era la religión, entonces terminaríamos que dónde empezó todo, dónde inició todo, pues inició con nuestro Señor Jesucristo, allá en el Medio Oriente, allá en el pueblo de Israel, allá con los judíos. Entonces tendríamos que seguir la religión judeísta. Entonces, amados hermanos míos, pues no, el judaísmo tendríamos que seguir esa religión, pero no se trata de religión. Incluso el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de los judíos, tienen que llevar a hacer ese cambio del fundamento de Cristo Jesús. Amados hermanos míos, porque no solo ellos, nosotros, porque Dios, nuestro Señor Jesús, bajó a esta tierra para enseñarnos y mostrarnos el verdadero camino. Y lo dice la palabra, que Jesús es el único camino que nos va a llevar hacia el Padre. No hay otro. No hay nadie más, es Jesucristo nuestro Señor, el que es el principio, el final, que es el de medio en todo lugar y en todo momento, en el que pasará todo, pero Él es es todo, amados hermanos míos, Es Jesucristo, no hay por otro lado, no hay otro camino, no hay otra vereda, es solo Jesús y nos los muestra en esta hermosa y maravillosa palabra. Entonces, de verdad que hoy me la he pasado una de llorar y llorar, porque Dios nos muestra y nos enseña de una manera increíble y maravillosa su palabra, y que no nos deja de sorprender. Amados hermanos míos, Dios habla a nuestras vidas. Si tú crees que las personas que dicen Dios me habla, claro, hay de todo en esta viña del Señor, ¿verdad? No podemos decir que todo el que dice que Dios me habla, realmente Dios le está hablando, pero tampoco nos podemos dar el lujo de dudar de quién habla, ¿verdad? De quién dice. Obviamente, amados hermanos míos, Dios cuando habla por medio de su palabra. Dios va a hablar, si te das cuenta, va a hablar usando su palabra, para que vayamos y confirmamos y nos demos cuenta que ha sido Él el que ha hablado a nuestras vidas. Dios no va a hablar cosas que están fuera de su voluntad escrita. Jamás el Señor te va a mandar a hacer algo que sea, ¿verdad? Hay religiones en el Medio Oriente, hablando ya de religiones, por ejemplo, en el Medio Oriente hay religiones en las que hasta se suicidan en el nombre de su Dios, diciendo que pues que lo hacen para la gloria de su Dios. Y amados hermanos míos, nuestro Dios jamás nos va a pedir quitarle la vida a alguien, jamás. Y muchas veces, amados, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, podemos creer que porque como a Dios le dijo a Abraham que entregar y sacrificar a su hijo, también a nosotros nos los va a pedir eso. Y no es así, mis amados, porque jamás el Señor va a ir en contra de su palabra. Uno de los mandamientos que dice la palabra del Señor: no matarás, no matarás. Y cuando dice eso, es en todos los aspectos. Incluso nuestro Señor Jesús nos enseña que adulterar no solamente lo hacemos en el acto físico, ¿verdad? Sino que ya adulteramos con nuestros pensamientos, solamente el hecho de desear a alguien que no es nuestra pareja de nuestro matrimonio, entonces ya estamos adulterando. Entonces hay algo que Jesús nos enseña, que tenemos que cuidar no solamente nuestros actos, sino nuestros pensamientos, que tenemos que cuidar lo que pasa en nuestra mente, lo que hay depositado en nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice que de lo que está lleno nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de la palabra, pues nuestra boca va a estar llena y va a hablar y compartir de lo que Dios pone en nuestros corazones. Amados hermanos míos, Dios habla. Algo que yo hoy te quiero decir es eso: anhela, desea que Dios hable a tu vida, desea y anhela que Dios se manifieste, porque es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, pero que tenemos que permitirle al Señor, amados, porque no se trata de que Dios escoge, ¿verdad?
hay de pronto personas que piensan que nada más como que Dios escoge los que se van a salvar y que esos, aunque hagan barbaridad y media, pues se van a salvar. Y no es así, mis amados. Amados hermanos míos, aquí nos dice la palabra que nosotros tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que arrepentirnos con un arrepentimiento genuino y verdadero, y que vamos a tener ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios cuando realmente anhelemos y deseemos con nuestro corazón conocer a Dios, conocerlo a Él, ir como esos niños, ir y nacer de nuevo, ser esas nuevas criaturas. Y de verdad, mis amados hermanos míos, yo lloraba mucho y de pronto dije, Dios mío, no tiene mucho que nos conocimos, no tiene mucho que me diste esa oportunidad grande, pero realmente, mis amados, no es que Dios no nos dé esa oportunidad, amados, porque Dios le da la oportunidad, o sea, Él está así con los brazos abiertos diciendo, vengan hijos, yo quiero mostrarles una vida eterna, yo quiero mostrarles que este mundo, esta vida, esta realidad es insignificante ante todo lo que puedes conocer conmigo. Amados hermanos míos, cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer a Dios, nos damos esa gran oportunidad, siendo como niños, siendo humildes, siendo rendidos, en serio, no es más un minuto, Dios, se me hizo súper cerquita. Pero amados, concluyo con esto, dale la oportunidad. Es maravilloso escuchar la voz de Dios, es maravilloso que el Señor te empiece a revelar la palabra, es maravilloso que Dios viva en tu vida, en ti, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que date esa oportunidad, mi amado, y seguimos en el próximo programa, amados, con más del fundamento que es Cristo Jesús. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, plataforma apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.